Vinicio Rey y el día de hoy les voy a hablar sobre el género lírico y las actitudes y formas líricas. Al género lírico pertenecen todas las obras escritas en verso o prosa poética en las que se expresan sentimientos y emociones íntimas. Los elementos de una oración lírica son el objeto lírico, el motivo lírico, hablante lírico y la actitud del hablante. La actitud enunciativa se caracteriza por la narración y descripción de elementos del contexto que rodea al poeta. Además de esta se encuentra la apostrófica y la carmínica. Las representaciones sensoriales, tendencia de la producción lírica. El sistema visual representa su experiencia del mundo en términos de imágenes, recogiendo información relativa al brillo, la luz. Además de esto se encuentra el sistema auditivo, que es de oído, como uno le dice, y el sistema kinestésico, que es de tacto. Generalmente las características de la producción lírica corresponden al modo de observar, sentir y pensar. El análisis y la crítica literaria. La crítica literaria consiste propiamente en el ejercicio de análisis y valoración razonada de la literatura o de una o varias obras literarias. Los elementos para el análisis literario. Bueno, estos son muchos, pero los primeros son la biografía, que es la historia de una persona narrada desde su nacimiento hasta su muerte, considerando sus hechos logrados y sus fracasos. El marco histórico y literario de la obra y la cronología. La objetividad y subjetividad literaria, recursos estilísticos de carácter semántico. La objetividad se relaciona con el significado denotativo o significado de objeto común a todos los hablantes. La denotación significa objetivamente. La subjetividad se relaciona con el significado connotativo o subjetivo, es un contexto y el hablante añade al significado un término. Recursos semánticos basados en la contraposición de ideas. Estos entrarían en la ironía, la paradoja y la antítesis. Recursos en las relaciones de semejanzas y recursos en las relaciones de continuidad son otros. La prosa literaria. La expresión prosa es de origen latín prosa y proviene de la expresión prosa oratio, que significa discurso en línea recta. La prosa literaria tiene un valor literario, artístico y estético. Tipos de prosa. Coloquial. Se trata de un discurso no elaborado, expresa principalmente de forma oral. Y también están la no literaria y la literaria. El siguiente tema es análisis de fondo y forma de las composiciones líricas. La composición lírica es un género literario en el cual el autor expresa sus sentimientos y se propone despertar sentimientos en el lector. La forma se refiere a la manera de cómo está escrita, cómo es por fuera, de qué manera proyecta las ideas de su contenido. Y el fondo es los elementos de ella, el hablante lírico, el temple de ánimo, la actitud lírica, entre otros. La creatividad. La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser humano. Le permite crear e inventar nuevas cosas. El pensamiento creativo es la capacidad de trascender más allá del ordinario, de ser original, de innovar y de tener un pensamiento flexible. Aspectos del pensamiento creativo. Entre ellos está el pensamiento asociativo, el pensamiento metafórico, la elaboración y modificación y el pensamiento imaginativo. Una de las frases que más produce ese bloqueo de creativo es siempre lo hemos hecho así. La escritura creativa es aquella de ficción o no, que recuerda los límites de la escritura profesional. Un caligrama del francés caligrama es un poema, frase por palabra, conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía crea una especie de imagen visual. A continuación voy a declamar mi poema que se llama Eres. Eres como el fuego que deja cenizas en mi sangre y al llegar a mi corazón causa que se dilate, de manera que el universo entero cabe más él elige mantenerme a ti. Eres aire que al respirar recorre mi cuerpo y eriza mi piel. Es aire que despierta sobresaltos en toda mi piel y al mismo tiempo provoca un gran sosiego. Eres como el mar, que poco a poco inunda mi vida como un tsunami, devastando cada instante de sentido, provocando un gran olvido dentro de mí. Eres ese pensamiento constante que desaparece, ni quiero que desaparezca, porque solo con el hecho de pensarte. A continuación les haré un pequeño repaso sobre lo que vimos en el primer parcial y comenzaremos con el lenguaje literario, que es el instrumento más importante de la expresión humana, por lenguaje, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicarnos mediante señales y signos, por lengua, que es el conjunto de signos lingüísticos propios de un pueblo o de una comunidad, por literatura, que es el arte y se refiere también al conjunto de producciones de una nación, época o de un género. Existen textos literarios y textos no literarios. Por textos literarios son aquellos que cuentan hechos imaginarios y su intención es artística. Entre ellos están los cuentos, leyendas, las fábulas. Tenemos los textos no literarios, que son los que se encargan de informarnos y son hechos reales. Entre ellos están las noticias, los reportajes, entre otros. Hablaremos también sobre los conceptos de la literatura: arte, estética, belleza, grados de belleza y emoción estética. Por arte es aquel que engloba creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible. Por belleza, que es el conjunto de cualidades que generan placer sensorial ante todo aquel que la percibe.
Por estética, que se encarga del estudio de lo bello, son las cualidades que hacen percibir como bello a una obra, a una persona o a una situación. Por emoción estética, que son las que se experimentan ante las obras de arte o de belleza. Las obras literarias son aquellas creaciones artísticas donde existe un hablante que describe personajes, lugares, acontecimientos, a través de lo que se emiten mensajes y enseñanzas. También hablaremos sobre los géneros literarios. Entre ellos están, ¿qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías que podemos clasificar las obras literarias atendiendo su contenido, que se clasifican en género lírico, que son las que exhiben la realidad y el autor transmite sus sentimientos y sus emociones a través de su estructura en verso y en prosa. Por ejemplo, la oda, la elegía, la canción, entre otras. Aquí también influyen bastante lo que son las figuras literarias, que tenemos como ejemplo la literación, la onomatopeya, la prosopografía, el retrato, entre otros. El género épico, que se caracteriza por narrar historias ficticias, con hechos poco reales. Entre ellos está el cuento, la fábula, la leyenda, entre otras. El género dramático, este género está destinado a ser representado públicamente frente a un auditorio, por ejemplo, mediante manifestaciones teatrales. La tragedia, el drama, la comedia. Hablaremos también sobre lo que es la prosa y el verso. ¿Qué entendemos por prosa? Es la forma que adoptamos de manera natural y como se nos fluyen las ideas para escribir algo sin tener que regirnos a unas reglas o parámetros. En cambio, el verso es la composición métrica escrita tomando en cuenta la métrica de los signos y el ritmo de las frases. También hablaremos sobre los recursos literarios, la ley del acento final. Las licencias métricas es la ciencia que se ocupa de la naturaleza, medidas y propiedades de los versos y la combinación en estrofas. Entre ellas está la sinalefa, la diéresis, la sinéresis y la dialefa. ¿Qué es la métrica? Es la medida de las líneas versales y se cuenta por sílabas. Los diptongos se juntan y los diatos se separan. En resumen, podemos decir que la poesía se emplea en verso y también en prosa, pero poética. El ritmo es el elemento más caracterizado de la poética, del lenguaje poético. Se basa en la distribución de acentos rítmicos. La rima puede ser asonante o consonante y no es impredecible en el verso. Por su medida, son de arte mayor y de arte menor. También hablaremos sobre lo que es comunicación poética. El escritor toma un papel importante y es aquel que decide el género o subgénero de lo que se va a hablar. Y se habla con el corazón. Debe tener claro el mensaje que se va a transmitir y decide si utilizará figuras literarias o no. También es aquel que corrige su texto. La comunicación poética es la expresión de los sentimientos por medio de la palabra escrita u oral. La función poética, en cambio, se considera una función del lenguaje cuyo propósito es el de producir una sensación estética de belleza, agrado o gracia. Compañeros, eso es todo. Esperemos que les haya gustado.